como sistema antirrebote lo que se suele usar es un flip-flop, tipo D Ajá. o algún otro flip-flop. En realidad lo que se, o incluso se suelen usar configuraciones no sé si más sencillas, pero digamos como el conexionado interno que tienen algunos flip-flop que se conoce como cerrojo dinámico. Pero básicamente lo que se usa es algo de este tipo, ¿está bien? Entonces yo no leo directamente el pulsador, sino que leo la salida del flip-flop. Ajá. ¿Está bien? Si mal no recuerdo, el conexionado era así. A ver. Supongamos que presionamos el pulsador y esto tiene ruido. Y dijimos que cuando esto tiene ruido, supongamos que está inicialmente en bajo, aparecen varios pulsitos de ancho variable hasta que finalmente, digamos, a la salida del pulsador, sí, efectivamente terminamos leyendo el 1. Si nosotros conectamos esto de esta manera y lo que leemos es como la salida del pulsador, la salida del flip-flop, ¿qué es lo que vamos a leer en la salida Q? Suponiendo que este flip-flop tipo D, activo por flanco ascendente. Y en cada... Y vamos a tener la entrada en el momento que tenemos un flanco ascendente. La entrada, en el momento, digamos, la entrada, fíjense, ahí coincide, la entrada del reloj coincide con la entrada de. Ah, claro, la entrada esa es la entrada, está bien. Así que vamos a tener siempre, cuando se da el flanco ascendente del, del botón, vamos a tener la salida el mismo, el 1, digamos, porque es el momento en donde se da el clock. Y supongamos que acá soltamos el botón y también aparecen unos pulsitos de ruido ¿Mm? hasta que finalmente esto queda en bajo. A lo que a nosotros nos interesa es, digamos, los sistemas antirrebotes los ponemos para eliminar este ruido y este ruido. A nosotros nos Ajá, interesa leer esto cuando está en un cero lógico estable, esto cuando está en un 1 lógico estable y esto cuando vuelve al cero lógico estable. ¿Está bien? Entonces, para no ujú, tener esos problemas que tuviste vos, digamos, de un funcionamiento errático, lo que ajá, tenés que usar es un sistema antirrebote entre el pulsador de la placa y digamos, la lógica sí, de control del ciclo de actividad. ajá, ¿Está bien? sí. Eh, entonces vuelvo. Eso, digamos, el problema ese que tuviste es casi seguro por ruido. Ajá. Casi seguro por Y ruido. yo para implementar eso, implemento por código un flip-flop directamente Sí, sí, sí. y chao. Ok. Y lo tomo como una función, digamos, y la Lo que llamo lees, cada vez. claro, y llamás a este proceso, digamos, cuando llamas a este proceso, en la lista de sensibilidad lo que le vas a tener que pasar es la salida de ese sistema antirrebote o flip-flop. Claro. Ujú, ¿Está bien? Entonces este proceso va a ser sensible a esa salida Q, digamos, si estamos haciendo referencia al flip-flop, y no ujú. directamente al estado del Al pulsador. botón. Ok. ¿Está bien? Ok. Bien. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, la frecuencia, estuve midiendo las frecuencias de la señal. En tu caso, Mauro, la frecuencia del PWM anda en los 4 Hz más o menos. Porque yo lo tomé, a ver, si querés puedes subir un poquito para ver el cálculo.
¿Puedes subir un? Ahí sí. Ah, lo tomé también bastante sobre la base de lo que habíamos visto en su momento. Ah, incluso, mira, esa versión se ve que yo le había sacado el dividido 2 y lo había tomado, digamos, como, lo tomaba como 83 nanosegundos, lo multiplicaba por 12 y eso me daba cerca de un microsegundo. Y, y por eso lo dejé así. Porque yo tomaba aquello, el clock son 12.000, 12.000 dividido. Claro, claro, yo lo tomé mal. Claro, yo ahí lo tomé mal porque había asumido que ese cálculo era el del 83 nanosegundos por los 12. eh, Igual claro, ese es el cálculo que da, porque mira, la frecuencia yo tomo 12 millones dividido 1 millón, ahí tendría que sacarle yo el barra 2, el dividido Ujú. 2, y me da 6. 12, claro. Sin el barra 2 me dan los 12. Dos. Y si yo multiplico el clock de reloj, que eran 83 nanosegundos, por 12, que da por cerca del microsegundo. ¿Y dónde lo estás? Base. Y esa base que tomé el mismo dejé el mismo nombre porque tomé la misma constante que habíamos utilizado para el del sensor de ultrasonido. Ujú. Yo después lo que hago es contar de cero hasta esa constante que es base de tiempo, y Hasta entonces 12. cuenta de cero, claro, hasta 12. Y entonces hasta 12 yo multiplico cada frecuencia de tiempo de la FPGA por 12 y ahí me daba el microsegundo. 12. A ver, el contador varía entre 0 y 12, ¿está bien? Ajá, serían 13 en realidad Serían las 13. cosas, entonces sería 83 por 13 y me daba un poquito más de un microsegundo. Entonces, cada vez que vos apretás el botón, por ejemplo, el azul, El bot- eh, Eso no ah, lo, no lo, no lo atea, digamos, al microsegundo. Cada vez que yo aprieto el botón, sumo o decremento ese contador que después lo utilizo para ver cuánto tiempo dentro de ese microsegundo mantengo en 0 o en 1 la salida. eh, y ASC, ¿qué es? Es para ver si sube o si baja. Ascendente, El, descendente. Está bien, claro, si sube, se baja. Bien, entonces, claro. claro, acá lo que vos se te hace es el ciclo de actividad. ¿Lo aumentás o lo decrementás? Lo Después, aumento, lo decremento. Sí. Y después en el de clock, ahí sí hago ves el contador de 1 a 13 a esa cantidad. eh, y bueno, en el Racing Edge del clock cuento más uno y si contador es igual a 0, bueno, lo pongo en 0 porque inicia el ciclo del microsegundo. ujú, Y después pregunto si el contador ese es menor que ese valor que fuimos seteando antes, si decrementábamos o aumentábamos, que es el valor que yo tomo como que es el duty, digamos. A partir de ese momento tiene que estar en 1 dentro del microsegundo. Y acá, capaz que acá lo que me equivoqué es que no hice, a ver. Claro, yo acá no contabilicé. Ah, bueno, nada, sí, el contador es ahí, fluctúa entre 0 y y 13, y 13, 0 y 12, 0 y 12. 0 y 12, con lo cual son 13, con lo cual siempre va a estar haciendo un microsegundo, digamos. If count, claro, vos tenés, sí. Lo que me estoy dando cuenta es que arriba toda esa. Sí, bueno, yo uso, claro, esa definición del base de tiempo en 1 a 13 es para definir el tiempo o la cantidad
del rango que tiene cada una de esas variables. Y me da de 0 a 12 y yo de ahí tomaba que era el microsegundo que tenía que durar la señal. Sí. Sí, igual no era, digamos, yo te entiendo, el razonamiento está perfecto. Digamos, no era un microsegundo, era un milisegundo, pues la señal tenía que ser de 1 kilohertz. Pero bueno, no importa, digamos, no. Yo las estuve midiendo y bueno, acá la frecuencia de la señal era bajísima, 4 Hz. Esto va de 0 a 12. Si el contador es mayor counterfrec y counterfrec. Está bien, sí. Bueno, hay algo sí que estamos pasando por alto. Pero, hay otra cosa que encontré, es que, bueno, yo no usé el amplificador de corriente, conecté directamente, no directamente, sino a través de resistencias para limitar la corriente, el puerto de la FPGA con el LED. En los dos casos, en los dos trabajos me pasó lo mismo, que sí podía aumentar el ciclo de actividad, pero si yo apretaba el pulsador correspondiente, digamos, para cambiar entre ascendente y descendente, nunca descendía. A ver, ¿puedes subir un poquito? No, está bien. Pensé que le había errado en el botón que tomaba como para setear descendente o ascendente, pero no. El BTNSS, yo le pongo según si es claro, ese me setea si es 0 o 1, la variable ascendente, y después le sumo, le Sí, yo resto 1. lo hice muy, muy parecido igual. Esa parte de ahí. No, yo supuse que, digamos, ustedes bueno, sí, lo probaron, digamos, tuvieron los mismos problemas. Sí, yo lo probé, claro, y por eso te digo, yo le vi ese comportamiento errático y digo, lo asociaba con esto acá, que bueno, que al final terminó siendo algo por el estilo. Yo lo tomaba como que pensé que tomaba varios franco ascendentes, pero no, en realidad lo tomaba en realidad, pero por el efecto rebote y no porque yo lo haya tenido apretado no mucho tiempo. Tendría que probar si poniéndole ese flip-flop tiene un comportamiento más estable. Sí, lo que podrías probar es poner un flip-flop, eso lo que te va a hacer es eliminar directamente Claro. el rebote, y si no, lo que puedes hacer es también aumentar la resolución. Digamos, ¿no es? Y yo les sugeriría que hagan las dos cosas, aumenten la resolución y pongan el antirrebote en el medio. Aumentar la resolución, ¿a qué te referís? Claro, porque ahí a vos te permite variar el brillo en un rango, digamos, que vale 1/13. También vos pasás del mínimo, que sería apagado, al máximo, que sería el máximo brillo, en 13 pasos. Sí. ¿Está bien? A lo que yo me refiero con aumentar la resolución es que, digamos, los pasos sean más graduales. Es decir, si la señal de PWM es de 1 kHz, también es decir que esto dura 1 milisegundo, y que acá metan, digamos, que el contador con el que ustedes comparan el ciclo de actividad para saber si prender o apagar el LED, no para saber, sino para determinar si prenden o apagan el LED, es que acá metan que el contador, en vez de ir de 0 a 13, no sé, cuente de 0 a 1000. Entonces eso a vos bueno, claro, Bueno, cuando yo ahí cambie esa base de tiempo,
y la ponga, claro, yo lo puse en un microsegundo. Cuando yo la pase a un segundo, automáticamente va a ir de 1 a 1000. A un milisegundo. En vez de, claro, cuando yo lo pase, porque así me daba 13 para ir a un microsegundo. Para llevar al milisegundo, tengo que multiplicarla no por 13. Voy a tener un montón de salto más automáticamente al aumentar esa base de tiempo. Claro. Claro, en el que hice yo aumentaba cada un 10%, digamos. Tendrías que, claro, tendrías que hacerlo acá cada 1% de último. sacarle acá 3-0 en todo caso. Claro, claro. Y entonces ahí sí me va a dar milisegundos. Y ahí sí, en vez de quedarme 12 o 13, me van a quedar 13.000. El año pasado hicieron mediciones con instrumentos, No, De lo único algunas cosas. con un tester nada más. con un tester, no usaron Ajá. osciloscopio, generador de señales, Nada. porque esa materia es del primer año, ¿no? Claro, pero como no teníamos laboratorio, porque el laboratorio Estaba todo estaba cerrado. cerrado y demás. Ujú. Bueno. ¿Cómo se llama esa materia donde hacen mediciones? ¿Dónde hacemos qué cosa? Mediciones, esa materia del primer año. ¿Y electrónica o introducción a la robótica? Bien, y la da Juan Carrique, ¿no? Sí. Introducción Juan y electrónica Luciano. Luciano. No, digo, porque es muy útil, digamos, digamos, poder ir al laboratorio y tener el instrumento a mano de ciertas mediciones. Digamos, acá yo prendí el osciloscopio, conecté la punta de prueba a la salida del puerto y, digamos, ahí el instrumento digital, digamos, podés ver la señal, podés medir la amplitud, podés medir la frecuencia. Sabemos que en el laboratorio están todos esos instrumentos, igual. Están testeados, están probados, pero no los utilizamos. Claro, estaría bueno que los usen. Sí, estaría bueno que sepamos cómo usarlo. Claro. Bien, yo sé que Juan Carrique hace una semana atrás estaba enseñando cómo usar los instrumentos y estaban haciendo mediciones en el laboratorio. Ajá. No, estaría bueno, digamos, si se pueden sumar a una de esas clases. Bueno, tendría que primero preguntarle a él, pedirle permiso y después avisarle a ustedes. A ver, voy a tratar. No, no importa. No quería mostrarle las pantallas del osciloscopio, pero me van a tener que dar unos minutos, porque esto lo estoy improvisando ahora, no lo tenía preparado. Voy a usar la cámara del teléfono para enfocar el osciloscopio y después les comparto el navegador donde pueden ver la cámara del teléfono. Y así les muestro la señal que están generando en los trabajos que me envían. Voy a ir a esto, iniciar servidor. Denme. Denme un minutito.
0.1. Ya casi, ¿eh? Tranqui, tranqui. Bien. Ahora tengo que alimentar la FPGA. ¿Pueden ver la pantalla del osciloscopio? Sí. Bien. Bien, después pasamos al tuyo, Nacho. Este es tu trabajo, Mauro. Ajá. A ver, en el PCF vos usaste el 31 como botón para determinar si es ascendente o descendente. El 31 es el botón que está más cerca, digamos, más lejos de los 4 LEDs. Ajá. Entonces, con ese puedo determinar si la cuenta es ascendente o descendente. O sea que los tres botones que están más cerca del LED, tendrían que variar el duty de la señal. Ajá. Bien, ahí yo el osciloscopio lo tengo conectado sobre el canal rojo. Y el rojo, según tu archivo PCF, es el botón, el pin 33. Y el 33 del medio del otro. es el segundo que está más cerca de los LED. Ajá. ¿Bien? O sea que si yo aprieto ese, tendría que haber una variación en el ciclo de actividad. No sé si se escucha que lo estoy apretando, Sí. Sí. pero fíjense que el ancho de la señal no varía. Voy a apretar el que cambia entre ascendente y ascendente, por las dudas. A lo mejor está en modo descendente y por eso no achica aún más el pulso. Ahí lo apreté y ahí se incrementó. ¿Lo ven? Ajá. Yo lo apreté una vez y pasó, fíjense, del mínimo al máximo prácticamente. Eso Sí. puede ser porque por el ruido me haya tomado, Ajá. digamos, haya leído varios flags. ¿Bien? Ujú. Bien. Ahora voy a apretar de nuevo para pasar de ascendente a descendente. Ahí lo apreté y aprieto de nuevo el botón, el segundo, que está más cerca de los dedos. Fíjense que estoy apretando varias veces, pero el duty no disminuye. Queda ahí. Aprieto de nuevo el botón que está más lejos de los dedos. Bueno, ahí otra cosa. Ahí digamos. también tiene ruido. Ahí también tiene ruido. Puede ser que yo lo esté apretando, pero no cambie de modo. Ujú. Es aleatorio, digamos, el modo en el que quede. Claro. Claro. Bueno, no puede ser tampoco que tenga tanta mala suerte que siempre quede en ascendente. Bien, y otra cosa, voy a acercar un poquito la cámara. Igual Fíjense, lo que yo digo no tiene, fíjense, la lógica no tiene.
Fíjense ahí donde dice F, la frecuencia es de casi 12 Hz. ¿Alcanzan a ver? Sí. Bien. Eso en el código no alcanzo a, no me doy cuenta ahora, digamos, por qué la frecuencia es tan baja, porque, digamos, yo sigo tu razonamiento también, Mauro. Por lo Ajá. que vos me decís, digamos, tiene todo el sentido y en el código, digamos, pareciera que eso es así como vos decís. Sin embargo, las mediciones dicen otra cosa. Probemos medir en otro canal, elegimos el rojo y damos por ejemplo, el azul. Conecto el azul está conectado en la salida del azul ¿a qué botón? Al 34. Pin 34. El 34 es el que está más cerca de los LEDs. Ahora, cuando yo aprieto, no sé en qué modo está, si ascendente o descendente. Si está en ascendente, debería empezar a brillar el LED azul. Y efectivamente, fíjense cómo empieza a incrementar el ancho. Es como que este botón tiene menos ruido, ¿no? Claro, pero viste que la lógica es exactamente la misma. Sí. Bien. Bueno, otra cosa, fíjate que no llega al máximo. Digamos, el completamente apagado la señal tiene que estar en 0 volt y completamente prendido en 3,3. Fíjate que el ciclo de actividad no llega al 100%, sino que hay un breve instante de tiempo en donde la señal se mantiene en bajo. Ajá. Tiene un ciclo de actividad alto porque sí, digamos, casi todo el tiempo está en alto, pero hay un tiempito donde sigue en bajo. Bien, ahora si yo cambio el modo, también no sabemos si quedó en descendente por el ruido del pulsador. Pero bueno, voy a probar varias veces. Y esto ya lo probé, pero nunca conseguí que una vez que llego al máximo, lograr que alguno de los canales baje. Ajá. Y vos sabés, Nacho, ahora lo probamos, pero lo mismo me pasó con el tuyo. Ah, ahí empezó a bajar, ¿verdad? Ah, mira. Bueno. Y ahí subió. Ah. Ahí baja. Sí, aparentemente es ruido en los pulsadores. Claro. Se ve que tengo mala suerte y la mayoría de las veces por ruido quedan algo. No, sí, pero bueno, nada, con ese ruido es difícil, viste, hacer porque yo lo veía ese comportamiento errático y digo, ¿qué es? La verdad que no se me No, ocurría que sí, podía hacer. pero ese ruido, digamos, es un dolor de cabeza en cualquier cosa, Claro, claro. digamos. Siempre que metés en un circuito electrónico del tipo que sea, tenés un pulsador, un teclado, digamos, con pulsadores, tenés que meterle un sistema antirrebote porque si no, no puedes trabajar. Claro. Imagínate que acá estás apretando un pulsador, digamos, con un pulsador estás determinando si el ciclo de actividad sube o baja y no anda Y por el una ruido. tómbola. Es una tómbola. Imagínate si en vez de un solo botón tenés un teclado con 16 botones. Sí. Tenés que digitar un código de 6 dígitos. Es imposible. Acá, bueno, tendrías que revisar el tema de la frecuencia, por qué la señal no es la frecuencia de la señal es tan baja. Sí. E implementar el sistema antirrebote entre el botón y los procesos, digamos, que varían el brillo del LED. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? No, esto acá del rebote era lo que me hacía más ruido de todo.
Bien, y ahora pasamos entonces, Nacho, al tuyo. Si quieren, digamos, les comento así muy por arriba cómo manejar un osciloscopio, digamos, estándar así de este tipo, Dale. como para que, no sé, si en algún momento Como tienen que para hacer... probarlo por lo menos. Ujú. Bien. Voy a tratar de acercar la cámara. Bien, esto es un osciloscopio, digamos, estándar, un osciloscopio chino que lo compré hace 5 o 6 años o más. Los que tienen allá en los laboratorios yo los estuve viendo, son más robustos, andan muy bien, más lindos que este, pero bueno, digamos, las funcionalidades básicas, los osciloscopios digitales son más o menos las mismas. Déjenme para enfocar bien. Estoy haciendo malabares con el teléfono. Bien. Bueno, el osciloscopio básicamente lo que les permite es visualizar la señal. ¿Está bien? Es como que ustedes dejan de trabajar a ciegas y la señal con la que están trabajando la pueden ver. ¿Qué señales podemos ver en el osciloscopio? Bueno, básicamente cualquier señal. El osciloscopio es un instrumento, como todo instrumento, tiene un rango de operación, por supuesto. Si yo quiero medir una línea de alta tensión, salgo a la calle con este osciloscopio, lo más probable es que me muera en el proceso y que el instrumento también se haga percha. ¿Está bien? Pero bueno, señales señales digitales, señales analógicas, digamos, no de alta tensión, como una línea, qué sé yo, 13,2, 13,5 o más alta, por supuesto necesitan instrumentos especiales, pero bueno, las señales con las que nosotros vamos a trabajar acá, o señales en la industria, un instrumento de este tipo tranquilamente las pueden medir. Incluso, fíjense, todas las puntas ya vienen con es un interruptor, un switch, que lo que les permite es, bueno, no se alcanza a ver acá, pero en una punta del switch dice X1, 1X, perdón, y en la otra posición del switch dice 10X. ¿Okay? Ese switch lo que les permite es, si ustedes necesitan medir, digamos, señales con una amplitud muy grande, lo que les permite es conectar adentro de la misma punta un divisor resistivo. A ver, un divisor resistivo cuyo factor de atenuación es 10. Entonces, si ustedes, por ejemplo, necesitan medir una señal que tiene, qué sé yo, no sé, supongamos 300 volts, ustedes ponen el switch en la posición 10X y eso lo que les va a hacer es conectar internamente a la punta un divisor resistivo por 10. Entonces, la amplitud de la señal que está entrando al osciloscopio ya no es de 300 volts, sino que va a ser de 30. ¿Está bien? Bueno, después tienen canal 1, canal 2, ¿está bien? Acá nosotros podemos medir de manera simultánea dos señales al mismo tiempo. Yo acá el canal 2 lo tengo desactivado o apagado, pero lo puedo prender. Fíjense, aparece ahí un trazo amarillo correspondiente al canal 2. Como no tengo nada conectado al canal 2, el trazo, digamos, se mantiene en 0 volts. Apago de nuevo el canal 2. Bueno, el 0 es relativo, ¿está bien? Por ahí a mí me interesa medir señales que no tienen excursión negativa, solo tienen, digamos, valores positivos. Entonces, por ahí me puede resultar cómodo correr el 0 un poco más abajo. Entonces yo puedo, digamos, medir o visualizar de manera mucho más cómoda o precisa o con más detalle, digamos, la parte de la señal que a mí me interesa. Ahí yo ya corrí la línea del 0, el 0 volvo, corrí para abajo. ¿Vale? Fíjense, esta
Sí, está bien, bien hago, porque estoy enfocando con la cámara, o sea que ustedes mi dedo acá lo Sí, pueden sí. ver. Sí, sí. Bueno, este cursor de ahí le indica dónde está el 0 correspondiente al canal 1. Fíjense que yo con esta perilla lo puedo mover para arriba o para abajo y el cursor ahí me indica dónde quedó el 0. Puedo variar, digamos, fíjense que en la pantalla esto se ven tipo unos cuadraditos, digamos, con línea de punto. Las líneas verticales lo que nos indica es la amplitud de la señal y las líneas horizontales la escala temporal. ¿Saben? Porque nosotros estamos graficando las señales, digamos, en el eje de abscisas es tiempo, en el eje de ordenadas es amplitud. ¿Está bien? Es decir, X tiempo, Y amplitud. Nosotros esa escala las podemos modificar. En el cuadradito acá, fíjense, supongamos este cuadradito, la distancia entre dos líneas horizontales se corresponde con una cierta amplitud. En este caso, fíjense, alcanzan a ver acá donde estoy apuntando con el cursor. Ahí abajo. Sí, ahí abajo. Ahí dice 1 volt. Eso quiere decir que la distancia entre dos líneas horizontales adyacentes es de 1 volt. Es decir, que si yo quiero saber qué amplitud tiene esta señal, este pulso, basta con que yo cuente, digamos, cuántas líneas horizontales, desde el 0 voy para arriba, cuántas líneas horizontales tengo. Fíjense que esto tiene 1, 2, 3 y un poquito más. Ajá. Digamos, las que se alcanzan a graficar por completo. Fíjense que aparecen otros pulsitos que son tan cortitos que por la base de tiempo que estoy usando ahora no los alcanzo a graficar. No se alcanzan a graficar por completo. Pero estos que aparecen completos, fíjense que son 1, 2, 3 y un poquito más. Que, digamos, tiene sentido, está en concordancia con supuestamente los 3,3 volt que tenemos, digamos, en los puertos de salida de la FPGA. Esa escala yo la puedo modificar. Acá hay esta perilla que dice volts sobre división. ¿Está bien? Si yo la muevo por un lado, presten atención a este que dice acá 1 volt. Ahora yo voy a mover la perilla y este numerito debería variar. Si la muevo por un lado a la perilla debería aumentar el valor y si lo muevo por el otro debería disminuir. Fíjense, ahí moví para la derecha y fíjense que la escala pasó de 1 volt a 500 milivolts. Y por supuesto, digamos, la amplitud de la gráfica de los pulsitos ahora es más alta. ¿Por qué más alta? Bueno, porque el pulsito ese sigue siendo de 3,3 volts, pero ahora como entre cada raya horizontales adyacentes yo tengo ya no más 1 volt, sino 500 milivolts, en vez de necesitar tres cuadraditos y medio casi para graficar el pulsito de 3,3 volt con la escala de 1 volt, ahora necesito el doble. ¿Está bien? Sí. O sea que si yo quisiera ver el pulsito completo, lo que tendría que hacer ahora es mover el 0 para abajo y graficar, y bueno, ahí puedo visualizar, digamos, los pulsos completos. Así como podemos variar la escala, digamos, de horizontal o la amplitud de la señal, también podemos variar la base de tiempo. La base de tiempo se le llama a la escala horizontal, a la escala horizontal. Bueno, esta perilla acá es para modificar la escala de amplitudes del canal 2. Y esta otra perilla acá, la tercera, ¿está bien? Es común a los dos canales y nos permite variar la escala de tiempo. Es decir, cuánto vale en tiempo, cuánto dura o cuánto vale en tiempo, digamos, la separación entre dos líneas verticales adyacentes. En este... Perdón, se me abrió una ventana, pensé que se me había cortado la conexión. En este caso, fíjense acá, nos alcanza a ver, voy a acercar un poquito más.
Fíjense ahí donde dice M, 2 puntos, 50 milisegundos. Sí. Bien, eso quiere decir que la base de tiempos o la distancia temporal entre dos líneas verticales adyacentes es de 50 milisegundos. Si yo modifico la base de tiempos con la tercera perilla que les dije que era común en los dos canales, voy a modificar la base de tiempo. Fíjense que ahora pasó a 20 milisegundos. A 10, a 5, a 2. Y eso me permite ver, por ejemplo, en esos pulsos que tienen una duración muy corta, también es como que yo vaya haciendo un zoom en la escala temporal, y si voy haciendo zoom es como que los voy viendo cada vez más de cerca los pulsos. Ujú. Bueno, los pulsos en este caso son muy, muy angostos. Fíjense, la base de tiempos ahora está en 100 nanosegundos. Es decir, que el tiempo entre dos líneas de punteadas verticales adyacentes vale o mide 100 nanosegundos. ¿Cuánto? Les pregunto, ¿qué ancho en tiempo tiene ese pulso que están viendo ahí? 250. Exactamente, 250 nanosegundos. ¿Y cómo es el conexionado? Digamos, ¿cómo yo tengo que el canal 1, suponete, para medir en este caso la salida en uno de los pines de la FPGA, ¿cómo lo conecto para ver el pulso que tiene? Simplemente lo conectás, fíjate. Yo acá, digamos, por una cuestión de practicidad, a la punta del osciloscopio le conecté un cablecito. Sí. Y conecto ese cablecito a la protoboard donde tengo, digamos, conectadas las salidas de la FPGA. Digamos, tranquilamente yo podría usar la punta del osciloscopio, que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, y conectarme ahí, digamos, a la resistencia que tengo en la proto. Pero me resulta más práctico conectarle el cable y manejarme con el cable. Ujú. ¿Está bien? Ya. Directamente lo conecto. Tendría que ser en paralelo a la conexión que vos tenés en este caso, contra el LED. Sí, es como que te estás colgando de Me cuelgo en esa, claro, en esa. en esa Ujú. línea, en ese cable. Ok. En estos circuitos, digamos, donde la sensibilidad o sí, digamos, la impedancia es relativamente alta, digamos, uno se puede tranquilamente conectar con el osciloscopio y ver, digamos, la señal que está pasando por ahí. La impedancia de entrada del osciloscopio y la impedancia de las puntas, digamos, lo deseable es que sea lo más alta posible, ¿también? No, digamos, uno no quiere conectar la punta del osciloscopio, digamos, quemar un puerto de la FPGA porque el osciloscopio te consume un montón de corriente. Idealmente, la entrada del osciloscopio no debería consumir corriente, entonces vos tranquilamente te conectás a cualquier parte del circuito y no afectás el circuito. Ujú. Pero hay puntas u osciloscopios que tal vez no son de muy buena calidad, sobre todo las puntas, o el osciloscopio, digamos, o el instrumento en sí, entonces tiene una impedancia no muy alta, y a lo mejor tu circuito es un circuito, digamos, muy de precisión, digamos, para no decirle sensible. Entonces, podés alterar, digamos, conectando la punta del osciloscopio en tu circuito, podría llegar a alterar o modificar el comportamiento de tu circuito. Sobre todo en amplificadores de instrumentación y cosas, digamos, que trabajan con señales muy, muy chiquititas y donde hay mucho ruido. Pero bueno, no importa. Ok. En este circuito acá, tranquilamente vos agarrás la punta del osciloscopio. Bueno, por supuesto, otra cosa
lo que tenemos que estar conectados es, digamos, el circuito que nosotros queremos medir y la punta o nuestro osciloscopio tienen que compartir la masa. Es decir, el 0 volt de mi circuito, en este caso la FPGA, tiene que ser el mismo 0 que la del osciloscopio. Ajá. Entonces las masas las tenemos que conectar juntas. Yo ahí, Ok. esta pincita cocodrilo es la masa de la punta del osciloscopio, y por supuesto que la masa de la punta del osciloscopio está conectada con el osciloscopio en sí mismo, ¿no? Entonces Ujú. yo fíjense Y la que yo, masa, sí, el osciloscopio tiene los distintos canales y una salida también para conectar la masa, digamos. no tiene una salida explícita, digamos, para conectar la masa, sino que ya está, fíjate, que esta pincita sale de ahí del costado de la punta. Ajá. Entonces vos ahí te Ah, conectás esa pincita a la masa del circuito donde querés hacer mediciones. mira. Entonces, digamos, tu circuito y el instrumento de medición comparten el mismo cero, la misma masa, la Ujú, misma referencia. ujú. ¿Está bien? Por si yo no desconecto la masa, tengo diferencias diferentes, y entonces a lo mejor logro medir algo, pero esto que tiene 3,3 volt, al no tener la misma referencia, acá en el instrumento a lo mejor aparece como una señal más grande o más chica. Está bien. No porque en realidad lo sea, sino porque estoy tomando otra referencia. O Está incluso bien. puede ser que no mida nada. Eh, bueno, digamos, básicamente el uso estándar, digamos, de los osciloscopios es ese, digamos, saber, digamos, tener la precaución primero antes de conectar, saber que las escalas están, digamos, primero saber que en el circuito donde voy a medir, digamos, las tensiones no superan los valores admisibles por el instrumento. Este instrumento, la verdad que no me acuerdo cuál es la tensión máxima de entrada que soporta, pero bueno, tiene que tener la precaución de no superar ese valor porque puede quemar algo adentro. De todos modos, si necesitan medir señales muy grandes, pueden usar el atenuador resistivo que tiene las puntas. Ajá. Este switch de acá, que ustedes lo mueven para un lado o para el otro, acá yo estoy moviendo y no pasa nada porque estoy usando la punta del canal 2, que es el que tengo desconectado. Pero si yo muevo acá, voy a mover ahora el switch, fíjense cómo se atenuó la señal. Ahí conecté el Ajá. divisor resistivo. Ajá. Fíjense que ahora el osciloscopio está entrando la misma señal, por supuesto, porque no cambié de lugar la punta de medición, sino que lo único que hice fue conectar el divisor resistivo. Y si lo desconecto, la señal vuelve eh, a la amplitud real, digamos. Ujú. Eh, una ventaja, bueno, Ok. otra cosa a tener en cuenta es que esto, digamos, cualquier instrumento tiene un ancho de banda de operación. Este osciloscopio puede medir señales con un ancho de banda de hasta 100 MHz. Si yo intento medir señales con un ancho de banda mayor, no, digamos, lo que va a pasar es que voy a ver la señal deformada. No es que no voy a medir nada, voy a medir la señal deformada porque, bueno, los armónicos que estén por encima del ancho de banda del instrumento van a empezar a ser filtrados. Puede ser que el instrumento tenga un filtro, digamos, que intencionalmente reduzca la amplitud de las componentes por encima del ancho de banda, y al mismo tiempo puede ser, digamos, que los componentes con que está diseñado el instrumento, digamos, no esté preparado para trabajar por encima de esa frecuencia, y bueno, es como que intrínsecamente todos esos componentes tienen un filtro pasa abajo porque no están preparados para trabajar, por ejemplo, en este caso, por encima de 100 MHz. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero medir una señal, un tono puro, una señal senoidal o senoidal, es decir, un tono puro, eh, ese tono puro, puedo medir tonos puros de hasta 100 MHz. Pero si yo quiero medir señales, por ejemplo, señales de clock, que son señales rectangulares, como las que estamos viendo ahora, por ejemplo, suponiendo que eso fuera una señal de clock, o PWM, lo mismo, ¿qué creen? ¿Que voy a poder medir
señales de clock de 100 MHz o no? Señales, y si la Una frecuencia máxima de 100, sí. que soporta tiene que tener el doble de la posibilidad de tomar muestras a la doble velocidad, pero me imagino que si acepta 100 MHz porque puede tomar muestras a 200. Claro, perfecto. Digamos, el instrumento, si te dice que puede medir señales de 100 MHz, uno supone, digamos, que el fabricante no tuvo la precaución de diseñarlo cumpliendo el teorema de Nyquist. Claro. Bueno, la respuesta es no. Digamos, si yo quiero medir señales de clock, no voy a poder medir señales de clock de 100 MHz. ¿Por qué? Bueno, paso a la otra pantalla. Y una pregunta sobre esto, también si uno quisiera medir frecuencias, ¿se puede medir frecuencias? Y no en el campo del tiempo, sino en el campo de de frecuencias. Sí, ya vuelvo al instrumento. Vale. Recuerden que la señal de clock, por ejemplo, las señales rectangulares o rectangulares en general, por ahí uno les dice cuadradas, pero las señales difícilmente son cuadradas. Digamos, puede ser cuadrada porque uno ajuste las escalas horizontal y vertical para que el ancho coincida con el alto, ¿no? Pero bueno, acá medimos tiempo y acá medimos amplitud, o sea que estamos bien. Bueno, no importa. Recuerden que una señal rectangular, en realidad, esto no es un tono puro, digamos, esto, transformada de Fourier, esto es una sumatoria infinita de tonos. ¿Está bien? Tienen el tono, la frecuencia fundamental, que la frecuencia fundamental coincide, digamos, con la separación entre flancos ascendentes o descendentes adyacentes, y después tienen un montón, digamos, infinitos tonos más, que son múltiplos de la fundamental. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, va desde 1 hasta infinito, y acá tienen un coeficiente, llamémosle a sub i, por, no sé, el seno de delta omega t. Escrito así de forma muy, muy genérica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la frecuencia fundamental, omega t acá, omega t, recuerden que omega es 2pi por f, esto es 2pi, la fundamental, dijimos 100 MHz. El segundo armónico va a estar en 200 MHz, que ya el instrumento no lo soporta. O sea que si yo intento medir una señal de reloj de 100 MHz, lo único que va a ser capaz de medir este osciloscopio va a ser la primera fundamental, digamos, la señal fundamental. Después todos los armónicos me lo va a filtrar. Entonces, si yo mido esta señal en el osciloscopio, lo más probable es que, en el mejor de los casos, lo que voy a visualizar es una señal de este tipo. Ondulada. Un tono puro en 100 MHz, porque todos los armónicos el instrumento me lo filtró. No fue capaz de medirlo. ¿Está bien? Sí. Entonces tengan en cuenta eso. Los anchos de banda de los instrumentos les dice hasta qué frecuencia pueden medir tonos puros. Pero si ustedes quieren medir señales más complejas, por ejemplo, una señal rectangular, recuerden que la señal rectangular es una combinación de infinitos tonos. O sea que todos los armónicos que estén por encima del ancho de banda del instrumento no lo van a poder ver. Bueno, vuelvo al instrumento y para responderte, Mauro, bueno, depende de la aplicación, digamos, se siguen usando, pueden ver el instrumento, ¿no? El osciloscopio. Sí. Sí. Se siguen usando osciloscopios, digamos, analógicos. Esto, como les decía al principio, es un osciloscopio digital, digamos, de uso estándar. La ventaja que tienen los osciloscopios digitales es que, bueno, al ser digitales y tener adentro un microprocesador o microcontrolador o una FPGA, no sé qué es lo que tiene, es que puede implementar un montón de funcionalidades, digamos, propias del dominio digital. Por ejemplo, si ven este azul acá, este botón azul acá, no sé si alcanzan a ver lo que dice, pero dice más. Es decir, ustedes apretan acá y acceden a
Bueno, en este caso tiene una sola función, pero fíjense, lo que ven ahí es la transformada de Fourier de la señal que estábamos viendo en el canal 1, en rojo. Ah, perdón. Yo apagué la FPGA para conectar otra cosa. Bien, ahí tenemos ese tono, y ahora aprieto el botón azul, y lo que estamos viendo, fíjense, la transformada de Fourier de esa señal rectangular. ¿Qué es lo que les decía recién? Fíjense, acá lo que ustedes tienen es, lo que tienen ahí es la frecuencia fundamental, y después vienen todos los armónicos, que son múltiplos, tienen una frecuencia múltiplo de la fundamental. ¿Está bien? Sí. Vuelvo al dominio temporal. ¿Qué es lo que pasó? O fíjense cómo ahí cambié la escala, entonces estoy captando casi 3 pulsos de la señal. Otra cosa que no les comenté, esta perilla que estoy yo moviendo acá, fíjense que me mueve una línea de trazo rojo, una línea horizontal que la puedo mover para arriba o para abajo. Esto es lo que me permite a mí, y fíjense que después la dejo quieta, desaparece. Ahí lo que estoy haciendo es modificar la tensión o el nivel de disparo. ¿Ven? El nivel de disparo. ¿Qué quiere decir nivel de disparo? Bueno, ¿cuál es la tensión que tiene que alcanzar la señal que yo estoy midiendo para comenzar a hacer la gráfica? Fíjense que si yo subo el nivel de disparo por encima de la amplitud de los pulsos, no debería graficar nada el osciloscopio, porque la señal... no, perdón. No es que no debería graficar nada. Voy a perder la sincronización, porque como la señal nunca alcanza el nivel de disparo, la gráfica me la está haciendo, digamos, está tomando cualquier amplitud para comenzar a dibujar la señal. Entonces, en un momento comienza a dibujar la señal en un lado, después cuando actualiza la pantalla, comienza a dibujar la señal en otro lado, y por eso, digamos, se ve como que los pulsos se están moviendo de un lado para otro. Pero si yo fijo el nivel de disparo a un valor de tensión que la señal sí puede alcanzar, fíjense que el osciloscopio, ahora yo veo, si bien los pulsitos aparecen y desaparecen por el escaso ancho que tienen, el osciloscopio me grafica la señal siempre en el mismo lugar. En este caso, por ejemplo, cada vez que ese pulso alcance el nivel de tensión determinado por ese trazo rojo horizontal, comienza ahí a graficar la señal, y lo mismo hace, digamos, cada vez que refresca la pantalla. Pero, de nuevo, si yo subo este nivel, no va a tener referencias, no va a tener una referencia para tomar y comenzar a graficar la señal, entonces, o la grafica en cualquier lado, fíjense, ahí no es que el pulso desapareció, digamos, desapareció de la pantalla porque lo que está graficando ahí, en realidad justo el pulso no aparece, aparece la señal cuando está en bajo. Entonces, esta perilla lo que me permite a mí, digamos, tener una imagen estable en la pantalla. Cada vez que la tensión alcance este valor, comienza a graficar la señal. Bueno, como nos fuimos súper por las ramas, pero bueno, espero que les haya servido, o por lo menos que
digamos, puedan dar la utilidad de poder o de tener a disposición un instrumento de este. Y, bueno, Sí, está ojalá bueno. puedan usar los que tienen ahí disponibles en el laboratorio. Bueno, entonces, estamos quedando bastante cortos de tiempo. Ahora, Nacho, deberíamos pasar a tu trabajo. Nacho no aguantó y se fue a hacer mediciones. Acá estoy. ¿Te parece si pasamos a tu trabajo, Nacho? Sí, sí. Bien. No está teclado. Bien. Están viendo el Atom, ¿no? ¿O siguen viendo el...? El Sí. Atom. Bien. No, yo no hice ningún cambio. Es impresionante lo rápido que te carga que te programa la placa. Sí, eso porque no estoy usando máquina virtual. Bien. Mm, Che, qué raro. Bueno, ahí supuestamente, digamos, grabé la FPGA con tu código, Nacho, pero fíjense en el osciloscopio que estamos viendo el mismo pulso rectangular que estábamos viendo hoy. Así que, bueno, tal vez ya la había programado con este código y no me acordaba. O puede ser que... Y el que estábamos viendo antes era el mío y no el de Mauro. Exactamente. ¿Vos sabés que sí? ¿Era el tuyo, no el de Mauro? Entonces tengo que modificar la cantidad de pasos que da y no el 10%, porque yo hacía que aumentara o disminuía el 10%. En vez de hacer el 10%, hago ese paso más chiquito y aplico el filtro para los botones, para el antirrebote. Exactamente. Digamos, no necesariamente el cambio en el 10%, Pero bueno, digamos, está bien, digamos, no hay problema con eso. no, capaz que si yo desde un momento lo planteaba de que aumente 1%, capaz que si vos tocas un botón y lo toma como 6, 7, 8 pulsos juntos, equipara, ¿entendés? Claro. O sea, se nota más gradual el cambio. Ah, claro. Sí, En sí, vez de que sí. cuando presiones el botón y te haga del 0 al 100 en 10 pasos, de 0 a 100 van a ser 100 pasos. Claro. Sí, hoy al final creo que no terminé de cerrar la idea, justamente quería decir eso, digamos, que agreguen el antirrebote en el botón y traten también de aumentar la resolución, porque si ustedes aumentan la resolución sin antirrebote, digamos, va a pasar lo que decís vos, teniendo tan pocos pasos, digamos, con un poco de ruido, digamos, aumentás del todo o bajás del todo. En cambio, Claro. si vos, por ejemplo, tenés una resolución mayor, por ejemplo, qué sé yo, 100 o 1000, digamos, por cada ciclo, qué sé yo, el 1000, que vos tengas un ruido de 8 o 10 pulsos, digamos, no te mueve la aguja. Pero Igual bueno, ya. el programa de Nacho me parece que tenía bien puesto el tiempo del pulso, porque él sí lo hacía dividido 12.000 y no sobre 12, sobre... Generador. Ah, ah, ah.
Generador-PWM es el tuyo, Nacho. Sí. Es este de acá. Estamos viendo en este momento la pantalla del celular. Bien. Este código es el ¿de quién Sí. es? El tuyo. Sí. Bien. Pero hoy sí, Mauro, estábamos viendo tu código. Claro, sí, sí. Estábamos viendo tu código, pero en realidad Ahí hay algo que yo no tenía, mira. ¿Dónde? Más arriba. Más. Ese. Ah, sí, esto lo había probado yo. Vos tenías ahí. De 0 a 1024, bueno, y también vi que en el código de Mauro limitaba las señales del duty también con un rango. Yo en vez de hacerlo así, lo hacía en la comparación lógica del if. Vos lo tenías así, ¿no? Declarabas el entero y lo inicializabas en 0. Sí. Para que el contador arranque en 0. Sí. Lo que me refiero yo es las señales de arriba, duty rojo, azul y verde, yo las tengo declaradas como un entero nada más. Mauro recién le daba un rango entre 0 y en mi caso sería la frecuencia fundamental. Yo en vez de declarar ese rango de cada una de las señales, en la parte de abajo, cuando hago la comparación lógica de que si tiene que aumentar o disminuir el duty, le pongo los límites ahí. ¿Es lo mismo o hace falta declarar el rango? No es que hace falta, digamos, pero es como una precaución. Digamos, acá si vos no declarás el rango, por ejemplo, esta variable count, por defecto se le asignan 32 bits. Es decir, que vos podés contar desde 0 hasta 2 a la 32 menos 1. ¿Está bien? Claro. Si vos por algún Claro. descuido, digamos, no la reseteás o no limitás el valor, esto va a contar hasta 2 a la 32 menos 1. Y también está reservando parte de los componentes para esa capacidad que no voy a utilizar. Exactamente. Está bien. Tal cual. Entonces, digamos, lo más... Sí, se entiende. Sería recomendable que si vos este contador va de 0 a 7, y bueno, con 3 bits alcanza, o incluso limitas acá el rango y decís, bueno, esto va entre 0 a 7. Integer, por decir, ¿no? Un valor. Frecuencia fundamental. Frec-fun. Frec-fun. Ahí. Ese es el rango que tiene que tener. Está bien. Y lo mismo tendría que hacer con los duty en la señal de ahí cuando las declaro en la arquitectura. Para que no se pase, digamos. Entonces, la comparación que yo hago abajo no es necesaria. La comparación, duty rojo. Abajo todo, abajo todo. Duty azul, si es menor que frec-fun menos frec-fun sobre 10. Yo esos if los tenía para que el duty no sobrepasara. De que si yo le ponía el rango a cada uno de esos duty, no hace falta los if esos de acá, porque nunca se va a pasar del rango ese. Sí, ojo, digamos que alguna verificación tenés que hacer. Digamos, esto es la ventaja que te da. Por ejemplo, a veces uno quiere comparar si un contador alcanzó tal valor y si alcanzó tal valor reseteado. Acá si vos definís, por ejemplo, que count vaya entre 0 y supongamos que frec-fun valga 10, por decir un valor. Sí. Si count vale 10 y vos le sumas 1, de 10 pasa a 0. Ah, está bien. No es que satura en 10, es decir, si vale 10 y le sumas 1 queda en 10.
Si vale 10, le sumás 1, pasa a 0. O pasa, digamos, al valor que tenga acá puesto en el rango inferior. Que eso, digamos, muchas veces uno compara o se fija el valor de un contador y en función del valor o lo resetea o hace algo. Si vos lo vas a resetear, ahí te ahorrarías, digamos, resetearlo de manera explícita. Simplemente seguís sumando y cuando alcanzó tal valor va a volver a 0. Está bien, pero para plantearlo así hay que hacer la lógica ya distinta desde el principio. No, sí. Porque ya hay que pensar en otros momentos en cuándo asignar los valores. Exactamente. Sí, por supuesto, digamos, tenés que ya pensarlo de entrada distinto. Pero Es que no cuando está mal. cuando lo terminé mandando a la noche y no me funcionaba como tenía que funcionar, o sea, 100% perfecto, ya no sabía qué más hacerle y para mí la lógica no estaba mal, digamos. Eh, bueno, en realidad la lógica no, lo único que... No, perdón. Qué metida de pata. En realidad lo que estuvimos ensayando hoy, probando hoy, era tu trabajo y no el de Mauro. Estábamos viendo el código de Mauro y en el osciloscopio estábamos viendo el funcionamiento de tu trabajo. Digamos, el funcionamiento indeseado que tiene Eurrático es debido, digamos, que casi seguro, 99% seguro, es al ruido de los pulsadores. Tendrías que agregar, digamos, el antirrebote y, bueno, después modificar acá los procesos para que no sean sensibles a los pulsadores, sino a la salida del antirrebote. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, no sé, Mauro, ¿querés que grabe el tuyo ahora y sí lo vea? Dale. Sí, Nacho, ¿ibas a decir algo? No. Bien. Ahora sí cambió el... ¿Pueden ver el osciloscopio? Sí. Fíjense que ahora sí cambió la imagen. Vamos a acomodar la base de tiempo. Yo tenía la punta conectada sobre el canal azul. No recuerdo cuál era el botón correspondiente al azul, pero bueno, vamos a probar con los tres. Y ahora que lo pienso, cuando estábamos viendo los botones de ascendente, descendente y de los colores del otro trabajo, coincidía. ¿Cómo? En la prueba anterior que estábamos haciendo, estábamos viendo la predisposición que Mauro le puso a los botones del 31 al 34. Y No, justo coincidió de. eso Sí. se los cambié yo, digamos, hice que coincidan los dos, así no tengo que reconexionar todo Listo. para probar, digamos, uno y otro. Pero lo tenían distinto, sí. Creo que tenían una o dos coincidencias. Pero cuando es así, podés plantearlo desde el principio y ya lo hacemos así, para que quede igual. Sí, digamos, sería una comodidad mía, digamos, ¿no?
Bueno, acá estoy variando el ciclo de actividad del canal azul. Fíjense, bueno, ustedes por un delay tal vez no alcanzan a ver en sus pantallas, pero bueno, acá funciona bien. Se notan algunos ruidos, fíjense cuando aprieto el pulsador, a veces sube, se ve que sube, tiene una subida bastante brusca y a veces sube y baja. Acá estoy modificando el verde, creo. Vamos a medir sobre otro canal. Como fíjense, este canal acá, no sé por qué no aumenta. Es como que tiene únicamente dos niveles de ducting, dos valores. Ahora este sí es el tuyo, Mauro. ¿Querés? Ajá. Fíjate que el canal azul anda perfecto, pero este canal que es el rojo, a ver si sí, es el rojo, sí tiene un funcionamiento, no sé si errático, parece que ahí hay otra cosa. Hay otra cosa, fíjate, si yo mantengo el pulsador apretado, queda... ¿Qué es lo que está pasando? En la pantalla del osciloscopio, abajo de todo, la última línea, en rojo te dice la frecuencia de la señal. Sí. Sí, la frecuencia está Ahora, ¿en cuánto? ahí, esa F grande es 750 kHz. Que ahora sí es un poquito, es más consistente con lo que comentaba Mauro hoy, de esos 12 pulsos para lograr el microsegundo. Entonces, si logro un microsegundo, la señal debería ser de 1 MHz. Bueno, acá tiene un poquito, la frecuencia es un poco menor, o sea que la base de tiempo, digamos, el circuito se está demorando en otro lado, se está demorando un poco más haciendo otras cosas. Bien, y miramos el canal que falta, que es el verde. Y este funciona igual que el rojo. Como que pasa, digamos, no hay una variación del ducting, sino que varía entre un valor mínimo y un máximo. Vuelvo al azul. Fíjense que el azul, bueno, es como va aumentando de manera más gradual, del mínimo al máximo, llega al máximo y bueno, vuelve al mínimo. Pero igual debería sacarle el ruido, digamos, y le genera el botón, porque el código son 3 líneas y es el mismo para cada botón. Eso, pero bueno, andás a ver ahí Sí, sí, sí. cuando. Ajá. Es el mismo. Está bien.
Bueno, traten de modificarlo para la semana que viene, si no tienen tiempo o si están complicados con otro trabajo o otra cosa, me avisan, digamos, tampoco, no hay problema con eso. Lo importante es que puedan Vale. implementar la señal. Ujú. Bueno, además el año que viene creo que hay otra materia que tienen, creo que se llama circuitos electrónicos, y bueno, donde se junta electrónica digital, analógica, potencia, y bueno, tienen que hacer un montón de cosas. Como para que no se acuerden de mí, digamos. Digamos, la idea es que lo que vemos acá les sirva y no saquen algo útil. Es que haciendo una mega culpa, Nahuel, hablo por mí, no lo voy a incluir a Mauro, pero a veces hasta cierta, no sé si la palabra es vergüenza, sí que no, de que dicen, dicen conecten dos cables de masa y cosas, y te quedás congelado porque, o sea, es algo tan tonto, pero la falta de la práctica, o sea, algo tan tonto que capaz lo hicimos 10 veces ya, porque ya lo hemos hecho un montón de veces, lo dudás. No, sí, Pero sí bueno, pasa. es la falta de la práctica y la falta de poder haber estado en los laboratorios. No, sí, tal cual, es así. Digamos, estar en el laboratorio y que las cosas no anden, quemar cosas y romper cosas es parte del aprendizaje. Eso es así. Sí, la verdad que sí. Ojalá, digamos, puedan volver pronto a usar los instrumentos y los componentes, porque es no sé si la única, pero la manera más efectiva de aprender. Eh, Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? No. Bueno, entonces, para la semana que viene, si tienen tiempo, traten de solucionar estos inconvenientes, estos problemitas que detectamos acá, que vimos acá. Si pueden ir al laboratorio y conectar un osciloscopio para visualizar la señal, para medir la frecuencia, háganlo, porque si no es muy difícil, digamos, uno hace los cálculos y dice, bueno, sí, yo con estos numeritos, estas cuentitas, la frecuencia de la fundamental es de 1 kHz, pero hasta que no lo medí, Sí, sí. no puedes estar 100% seguro, digamos, algo que tenga 10 años trabajando en lo mismo y bueno, ya, y necesites medir, pues, Sí, bueno, que no es el caso. traten, digamos, si tienen la posibilidad, traten de hacerlo. Si necesitan más tiempo, no hay ningún problema, me avisan. Si están complicados con imágenes, con la materia que sea, con señales, control, lo que sea, me avisan, no hay problema. Bueno, nada. Bueno, yo quería ver Bien. también hoy un par de protocolos de comunicaciones, también porque la idea después de este trabajo era poder usar este sensor, el HW507, ¿muy bien? Que tiene el sensor de HT11, que es un sensor de temperatura y humedad. Entonces mi idea hoy era ver el protocolo serie. Es muy sencillo, si quieren lo podemos ver ahora. ¿Pueden ver la pizarra? Sí. Sí. Bien, ese sensor, si lo tienen a mano, si no lo tienen, fíjense después, tiene únicamente 3 pines. Es una plaquita con 3 pines. Tiene un pin de masa, tiene un pin de alimentación, y después tiene un pin que es el de señal. ¿Está bien? Y por este solo pin, ustedes lo que... bueno, este dispositivo se conoce, se dice que trabaja como esclavo. ¿Qué quiere decir que un sensor o un dispositivo trabaje como esclavo? Bueno, quiere decir que este sensor no envía información sin que no haya un dispositivo que previamente se lo solicite o se lo pida. ¿Está bien?
Es decir, que este sensor no va a escupir datos, digamos así, porque sí. De hecho, este sensor la mayor parte del tiempo está en un estado de bajo consumo de energía, o lo que se conoce como sleep, o digamos la traducción sería dormido. ¿Bien? Entonces, a este sensor nosotros le vamos a conectar la FPGA y vamos a escribir una entidad para implementar este protocolo de comunicaciones para pedirle los datos al sensor. Bueno, como es, imagínense, es un solo sensor, es un solo pin, es una sola línea de datos, pero hay flujo de información en los dos sentidos. ¿Está bien? O sea que la comunicación tiene que ser sincronizada y ordenada para que no haya colisiones. Es decir, para que el sensor no intente enviar la información cuando, por ejemplo, la FPGA o el dispositivo maestro todavía está pidiendo o sigue o está transmitiendo. ¿Está bien? A grosso modo, este protocolo de comunicación se llama One-Wire, porque, bueno, es full duplex, es half duplex. ¿Bien? Quiere decir que te puede transmitir en los dos sentidos, por supuesto no de manera simultánea, pero bueno, hay flujo de información en los dos sentidos. El protocolo a ese pin de comunicación se le tiene que conectar una resistencia pull-up, que la hoja de datos recomienda una resistencia de 5K. A ver, la resistencia de 5K tal vez no van a conseguir, pero bueno, de 4K7, o con las que tienen ahí disponibles en la valija, digamos, traten de acercarse a ese valor de 5K, si ponen 5 resistencias de un en serie y logran los 5K. ¿Está bien? Y si nosotros acá conectamos la punta del osciloscopio, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, como tenemos conectada una resistencia pull-up, esto, y cuando ninguno de los dos dispositivos, es decir, ni el esclavo, que es el sensor, ni el maestro están transmitiendo, esa línea está en un estado lógico alto. ¿Bien? Si esto es el 0, si esto es la referencia acá abajo, esto está en estado lógico alto. Dijimos que este sensor nunca va a transmitir información sin que nadie se lo pide. ¿Bien? O sea que el que tiene que iniciar la comunicación es el maestro. En nuestro caso, el maestro va a ser la FPGA. Para iniciar la comunicación, lo que va a hacer es se va a poner en un estado lógico bajo, se va a mantener en ese estado lógico bajo al menos 18 milisegundos. ¿Está bien? Al menos 18 milisegundos, o sea, 18 milisegundos o más. Va a pasar a un estado lógico alto, se va a mantener en ese estado lógico alto entre 20 y 40 microsegundos. Va a pasar al estado lógico bajo, se va a mantener en bajo otros 20 a 40 microsegundos. ¿Está bien? Y después lo que hace es el dispositivo maestro, el pin que está conectado al sensor, al sensor, el pin maestro, en nuestro caso de la FPGA, pasa a un estado de alta impedancia. Un estado de alta impedancia quiere decir que no está ni en alto ni en bajo. ¿Bien? Es como si fuese la punta del osciloscopio. Está conectado ahí, está mirando lo que pasa, pero no interviene para nada. ¿Está bien? Entonces, si no interviene para nada, la línea va a ponerse en alto porque tenemos una resistencia de pull-up, una resistencia de 5K que está conectada a VCC, que se conoce como resistencia de pull-up. Si la resistencia estuviera conectada a masa, se las conoce como resistencia pull-down. Es decir, digamos que ponen un nivel por defecto sobre el pin. En este caso, sobre el pin de comunicación. Entonces, el pin
del dispositivo maestro, la FPGA en nuestro caso, pasa a un estado de alta impedancia, entonces la línea vuelve a 1 lógico, por esta resistencia que hicimos acá, y después, y recién ahora, mejor dicho, el dispositivo empieza a transmitir los datos. ¿Está bien? Después de que la línea vuelve al estado lógico alto, porque el pin del dispositivo maestro pasó a un estado de impedancia, el dispositivo, acá no recuerdo acá cuánto dura este tiempo, acá hay otra, digamos, pasa un tiempo entre que el dispositivo maestro se pone en alta impedancia y el dispositivo esclavo comienza a transmitir datos. Ya les digo cuánto es ese tiempo, no me acuerdo. 80 microsegundos. Son 80 microsegundos. Tengo acá a mano la hoja de datos del sensor. Y acá me equivoqué, esto no son entre 20 y 40, son también 80 microsegundos. Estos otros tiempos sí están bien. Son acá al menos 18 milisegundos, acá entre 20 y 40 microsegundos, 80 microsegundos en bajo, 80 microsegundos en alto, y acá el dispositivo esclavo, el sensor en nuestro caso, empieza a transmitir datos. Todo lo que venga de ahí en adelante son los bits que envía el sensor. ¿Bien? Esos bits, digamos, se envían con un cierto periodo, digamos, tiene una cierta duración esos bits, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, revisar la hoja de datos del sensor, fijarnos cuánto dura cada bit. Supongamos que cada bit dura, por decir algo, ¿no?, 1 milisegundo. Entonces, si cada bit dura 1 milisegundo, nosotros lo que tenemos que hacer es, a partir de estos 80 microsegundos, esperar medio milisegundo o 500 microsegundos y venir a leer. Si hay un bajo, un estado lógico bajo, es porque el sensor nos mandó un bit en bajo. Si por el contrario, si hay un estado lógico alto, es porque el sensor nos mandó un bit en alto. ¿Está bien? Y después esperamos 1 milisegundo, leemos, esperamos 1 milisegundo, leemos, esperamos 1 milisegundo, leemos, esperamos 1 milisegundo, leemos, hasta que el sensor termina de transmitirnos toda la información. La hoja de datos del sensor dice que el paquete de datos que envía el sensor es de 40 bits. O sea que nosotros acá lo que tendríamos que hacer es leer 40 veces, guardarnos esos 40 bits, para después decodificar, digamos, cuál es el valor de temperatura y de humedad que nos mandó el sensor. Una vez que el sensor manda esos 40 bits, termina la transmisión, también se va a dormir y la línea vuelve a un estado lógico alto. Y se mantiene en alto. ¿Está bien? Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Ahí no me queda la duda, digamos, para que quede un 1, porque es una de pull up, que ese sensor es como si fuese también un botón, digamos, si fuese un pulsador. Porque ahí lee un 1, digamos, cuando no hay transmisión de datos. Bien, ¿no? Se lee un 1, digamos, porque el dispositivo maestro, cuando no hay transmisión de datos, los dos dispositivos, el esclavo, que es el sensor, está, este pin pasa a un estado de alta impedancia. Alta impedancia quiere decir como que, digamos, no está ni en bajo ni en alto. Si estuviera en bajo, yo acá leería un bajo. Sobre la línea leería un nivel lógico bajo. Si está en alto, voy a leer un alto. Y lo mismo con el pin, digamos, del dispositivo maestro. Si pone un bajo, digamos, me va a forzar este pin a ir abajo. Pero al estar, digamos, en estado de alta impedancia, quiere decir como, digamos, no están, es como que si estuvieran desconectados, pero pueden ver lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, si están desconectados, no pueden alterar el valor sobre ese pin.
sobre ese bus de comunicaciones. Ujú. Y el valor, el nivel lógico de ese nivel de comunicaciones va a quedar determinado por esta resistencia de acá. Digamos, si esto está desconectado, es decir, como que si esto acá no está, y tampoco está conectado el pin del dispositivo maestro, si yo mido acá con el tester, lo que voy a medir son la tensión que tengo acá, VCC, 3,3 o 5 volts. Pero ahí, si me diga, ¿y esa punta no está conectada a tierra, a masa? ¿Acá? Sí. No. No está conectada a masa, está conectada al contrario, la alimentación, a VCC, a 3,3 Sí, sí. supongamos. Pero en algún punto tiene que tener masa, digamos, ese circuito. Si no, no tiene referencia, digamos. ¿Dónde estaría la masa ahí? No, claro. Yo les decía, el sensor tiene 3 pines, uno de alimentación, Claro. el otro de masa y este otro Ujú. que es el de el bus de comunicaciones. Claro, por ¿Está eso bien? digo, Yo ese conecto ahí. una punta del Sí. tester, la conecta a masa, y la otra punta, la punta roja del tester, la conecto acá. Y bueno, y ahí está, si conectás esa punta a masa y la otra punta a esa punta ahí, te va a medir cero si estás tomando el. No me va a medir Está, 0, me va a medir 3,3 o 5, o lo que valga BCC, supongamos que BCC vale 3,3. y Voy a si medir tenés la 3,3. resistencia, y si tenés la resistencia ahí arriba que te hizo que te consumió el voltaje, porque vos ahí ya estás conectado a tierra. No, ¿por dónde estoy conectado a tierra? No tengo camino a tierra. Esa Este, punta, no está, esa punta por el tester que vos pusiste ahí no termina conectándose a la tierra, que es la otra punta. Pero el tester lo no, usa de claro. referencia nada más. Pasa que, digamos, no queda conectado a tierra. ¿Por qué no queda conectado a tierra? Lo mismo, digamos, que con el osciloscopio. Digamos, a nosotros no nos sirve medir con un instrumento que al momento de conectarlo nos afecte la medición. ¿Está bien? Ujú. Si el tester fuera, imagínate, un cortocircuito, ahí sí me conecta este punto a masa. Pasa que el tester, lo mismo que el osciloscopio, tienen impedancias altísimas. ¿Está bien? La impedancia, digamos, entre una punta y la otra es de decenas o cientos de megaohm. Ajá. Entonces, la intervención del tester o del osciloscopio sobre la parte que yo estoy midiendo, la parte del circuito donde yo estoy midiendo, es ínfima. Prácticamente como que Sí, acá no hubiera está bien. nada. La resistencia es altísima. Entonces, Nada. este punto nos Ajá. queda. Es como un cable. No, lo Es como si fuese un contrario. cable. Lo contrario. Es como si fuese un cable cortado. Estamos diciendo que la resistencia entre este punto y masa es de ponerle 100 megaohm, 100 millones de ohm. Todo lo contrario, un cable. Un cable tiene una resistencia muy chica. Claro, nada. ¿Está bien? Entonces, borro todo para hacer un poquito más claro, ¿no? Tengo VCC, tengo esta resistencia de pull-up, que vale 5K, que es lo que recomienda el fabricante. Dibujemos el circuito equivalente de la resistencia de pull-up de 5K, ¿está bien? Y la resistencia equivalente del tester. Yo quiero medir acá, ¿no? Como bien vos decís, yo necesito conectar una punta del tester a la referencia, porque si no, digamos, estoy midiendo respecto a qué. Ajá. Conecto el tester. Esta es la punta roja del tester, y acá viene la punta negra del tester, y esto va a masa. ¿Está bien? Esta resistencia supongamos que es de 10 megaohm. Ajá. ¿Está bien? Claramente acá tengo dos resistencias en serie entre VCC y masa. ¿Está bien? Ujú. Ustedes saben de que esto es un divisor resistivo. ¿Está bien? Pero como la impedancia del tester o del Es muy osciloscopio alta. es tan alta, calculemos, digamos, Sí. cuál es el valor de atenuación. El valor de Sí, arriba no atenuación, atenúa nada. esto va a ser Claro. Y BBC, sí. Está bien. Sí, sí. Ahí entendí. 10 por 10 a la 6 dividido. Bueno, entonces, esto sería 10 millones dividido 5.000 más 10 millones. ¿Cuánto me da eso?
más o menos. 1. No da 1 porque numerador y denominador no son iguales, pero da un valor cercano a 1. 0,99 y acá deben venir otros decimales más. Sí, sí. Sí, no cae nada, digamos, en la primera resistencia no cae nada la tensión. Claro, es decir, que yo puedo medir con él, es lo que le decía hoy, lo que uno trata es que el instrumento que uno usa altere lo menor posible la medición. ¿Está bien? Si mi tester tiene una impedancia de 1K, yo acá voy a tener 1000 dividido 5000 más 1000. ¿Está bien? Es decir, 1000 dividido 6000. Un sexto. Esto es menor a 0,2. Ahí sí me atenúa un montón la señal. Este instrumento con una impedancia de 1K, tíralo a la basura, no sirve para nada. En el momento que lo conectás, estás afectando la medición. Por eso se trata, digamos, los instrumentos de medición deberían idealmente tener una impedancia infinita. Digamos, si esto, permítanme escribir esto que es una burrada matemática, pero si yo acá escribo infinito sobre 5000 más infinito, digamos infinito ya no es un número, es una abstracción, pero bueno, si yo, permítanme esta burrada, infinito sobre infinito, bueno, y permítanme otra burrada, simplifico infinito sobre infinito, bueno, acá me da 1. ¿Está bien? Pero no sé si, bueno, ya me repasé de tiempo. Bueno, no sé si quedó claro si era eso lo que preguntabas o no. Sí, ahí entendí. Igual lo que hace el tester, digamos, lo que hace ese componente es tener una impedancia altísima precisamente para esto, para medir siempre 1 cuando no está transmitiendo nada. Exactamente. Digamos, sí. Sí. Por eso se llama estado de alta impedancia. Porque sigue conectado, puede ver lo que pasa, pero la impedancia tan alta, digamos, no impide que altere el valor que yo tengo sobre esa parte del circuito. ¿Está bien? Y cuando se transmite, ¿por qué pasa a 0, digamos? Bien. Bueno, sí. Cuando programemos la entidad, a ese pin que lo vamos a usar para enviar datos, solo escuchar y recibir, leer datos, a ese pin, nosotros hasta ahora veníamos configurando todos los puertos como de entrada o de salida. Sí. Y a nosotros podemos configurarlo como entrada y salida, es decir, que en algún momento podemos enviar datos y en otro momento podemos leer datos, ¿está bien? En vez de definirlos como output o input, se los define como input-output, todo junto, ¿está bien? Y ese pin, digamos, podemos, si le asignamos algún valor a ese puerto, lo va a sacar, y si queremos leer un valor de ese puerto, nos va a devolver lo que tiene el valor que haya sobre esa línea. Y en el momento que se comporta como entrada, la impedancia de ese pin o de ese puerto es altísima. Entonces puede leer sin afectar lo que otro dispositivo escribió sobre esa línea, o sobre ese pin o sobre ese puerto. Si escribimos 0... En el momento que lo configuramos como salida, o que lo usamos como salida a ese puerto con 2 funciones, es decir, entrada-salida, en el momento que lo usamos como salida, ya no, digamos, la impedancia, si pone un 0, va a tratar de planchar lo que haya ahí, lo va a llevar a 0. Y si escribe en 1, va a tratar de llevar a 1. Claro. ¿Está bien? Ok. Es decir, si yo, bueno. Sí, escribí un 0 sobre ese pin, va a dejar de tener alta impedancia, va a afectar el circuito y va a haber un 0. Si escribís un 0, te hace un corto a masa. Y si escribís un 1, te hace un corto a BCC. Claro. ¿Está bien? Entonces, por eso, digamos, uno tiene que, por ejemplo, en este caso, que uno trata de forzar el nivel sobre la línea a un estado lógico alto, no lo conecta derecho a BCC. Porque imagínate que si el maestro quiere escribir un 0, si yo lo conecto derecho a BCC, si el maestro quiere escribir un 0, yo estoy conectando a BCC, lo estoy llevando derecho a masa.
Y ahí quemó todo. Ajá. ¿Está bien? Por eso yo con una resistencia pongo un nivel alto sobre la línea, pero bueno, al mismo tiempo estoy limitando la corriente. Y cuando la impedancia de los dispositivos que estén leyendo este valor, como la impedancia es alta, digamos, tranquilamente yo acá puedo mantener el 1 y puedo escuchar y ver lo que pasa. Claro, es como cuando lo tomás como de output, pasas a tener ahí sí la función de un pulsador, digamos. Exactamente. Cuando está configurado como salida, como un pulsador, te lo conectás a veces o a más. Claro. Cuando está como entrada, no. Ok. Bueno, nos vemos Bueno, entonces para la semana que viene, corrijan los trabajos, el trabajo de PWM, traten de ir al laboratorio a hacer las mediciones y bueno, cualquier cosa me escriben. Dale. Si pueden hacer un video sobre el trabajo, digamos, cuando lo prueben, mejor. Cuando estén, si hacen mediciones o... Tratemos de coordinar, Mauro, así vamos juntos y pedimos las llaves juntos. Sí, está abierto, digamos, no nos van a dar la llave. Hay que ver cuándo está Marcos. Pero sí. Claro. Bueno, eso es lo que quise hacer. Ajá. Sí, dale. Dale. Dale, Bueno, Nahuel. chicos, disculpen la demora, avísenle a Sebas que culpa mía. Sí. Dale. Bueno, Dale, nos vemos. listo, Adiós. nos vemos. Chau.